Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, soy Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros, un programa más aquí en Diálogo Nocturno, a quienes nos sintonizan a través del 98.1 FM y por supuesto a través de nuestros canales YouTube, agradecerle por esa gentil sintonía. Empezamos brevemente con noticias antes de comenzar esta entrevista, pues informarles lo que hacía el presidente Daniel Noboa hoy en Panamá, en esta conferencia internacional justamente que mostraba un poco los alcances que ha tenido el gobierno nacional, el crecimiento del país. También hacía un llamado, ¿no?, a unir a América Latina, a unir la región justamente para combatir los males, los flagelos que existen acá como el narcotráfico y por supuesto también lo que tiene que ver con el terrorismo. Era parte de lo que señalaba el presidente Daniel Noboa allá en Panamá, donde recurrieron a algunos mandatarios, pues no, el anfitrión Raúl Molino, el presidente de Panamá, el presidente de Brasil, Lula da Silva, y también Gustavo Petro estuvo allá, ¿no? Hizo incluso parte de una alusión en referencia en su discurso, pues no, un poco dirigiéndose al presidente Noboa, de que es un problema internacional lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, y señalaba pues también que había que ver quiénes son esos países que reciben la droga que se produce justamente en la región. Decía el presidente Petro que no eran incluso los países de la región son consumidores, sino que son países justamente que venden, que se envía a otros continentes, y por supuesto habría que también seguir la ruta de la droga. Aparte de las novedades que se dieron este día justamente allá en Panamá. Mientras tanto nos levantamos muy temprano en la mañana conociendo la noticia de lo que era la acción de la Fiscalía, algunos allanamientos en este caso denominado Caja Chica, ¿no?, que investiga lo que aparentemente sería supuestamente financiamiento de la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en el año 2023, es lo que está investigando la Fiscalía, y hubo algunos allanamientos allá en Quito, principalmente en la casa de la ex candidata a la presidencia de la República, justamente que da una rueda de prensa luego de ello, ¿no?, criticando fuertemente la acción policial, la acción de la Fiscalía, pues, y lo cierto es que son algunos de las personas que han sido involucradas. Incluso el propio expresidente Rafael Correa ponía en su cuenta de X el documento de la Fiscalía, ¿no?, donde se daba a conocer por los nombres que incluso él está siendo investigado. Está Luisa González, está también Andrés Arauz, que por cierto no vive acá en Ecuador, no, él vive en México. También se mencionaba, entre otras, al asambleísta Chávez, Patricio Chávez, y también a los asesores del expresidente Rafael Correa, que están allá en Venezuela y que dan asesoría justamente a Delcy Rodríguez. Patricio Rivera y Fausto Herrera justamente eran los nombres que se daban a conocer de quienes están siendo investigados por parte de la Fiscalía, en este caso que lleva adelante justamente el Departamento de Investigaciones de la Fiscalía Judicial, la Fiscalía General del Ecuador. En otros temas también que tienen que ver con otros casos, pues recordemos, esta semana hay el caso AAA, se va a realizar este día sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero están convocadas las audiencias, pero este caso ha tenido realmente algunas suspensiones, ¿no?, y hay algunos datos justamente que han llamado la atención y que están siendo analizados porque han habido, este caso pues no, obviamente, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 21 personas entre naturales y jurídicas, ha tenido al menos 13 reinicios o suspensiones justamente en las audiencias desde que entró en la fase de juzgamiento por razones que combinan ausencias médicas de abogados, peticiones de diferimientos de la defensa y expedientes incompletos, entre otros. Pues, y algunas fechas claves que se señalan dentro de este proceso judicial que está siendo observado por toda la opinión pública y por supuesto que se espera que se haga justicia también en este caso. En marzo del 2025, por ejemplo, el 5 de marzo, la audiencia de vinculación fue suspendida por pedidos de diferimientos de la defensa. En abril 2025, pues, la programación de la audiencia de vinculación fue postergada tras la solicitud de la defensa para revisar el expediente. En mayo del 2025, al 27 de mayo, pues la audiencia preparatoria fue suspendida porque el expediente estaba incompleto. Entre junio y julio, entre el 13 y 14 de junio, pues la audiencia preparatoria fue reinstalada tras la suspensión por varias pausas y reinicios. Y el 16 de julio, pues la audiencia evaluatoria se reinstaló tras más de 3 semanas de suspensión. Y en diciembre, pues como ya conocemos, en diciembre del año pasado, pues el 24 de diciembre la audiencia fue declarada fallida
por la ausencia de 2 abogados. Y obviamente la programada para este 31 de enero y 1 de febrero. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ha señalado pues que son algunas causales dilatorias las que la defensa ha presentado como certificados médicos, cambios de abogados, solicitudes de tiempo para análisis del expediente, deficiencias logísticas, la complejidad del caso pues, y lo que está esperando el ARS es que este fin de semana no se suspenda la audiencia a propósito de que ya ha sido cambiado uno de los abogados de una de las empresas señaladas en la investigación. Se espera obviamente que se pueda cumplir ya con este procedimiento, este caso que lleva más de 500 días y que aún no ha sido resuelto. Justamente eran parte de las noticias que se daban este día. Vamos a hablar a esta hora con Juan Javier Gutiérrez Limongi. Gracias por estar con nosotros, al magíster justamente, que es máster en negocios internacionales de la Universidad de Greenwich de Londres. Gracias por estar aquí, un cordial saludo de parte de quien habla, Leonidas Castro, y por supuesto de Diálogo Nocturno y de Radio I99. Quiero empezar, Juan Javier, por un tema que fue la última visita internacional que tuvo el presidente allá en este Foro Económico Mundial de Davos. Se dijo allí que hay muchas expectativas porque se habrían logrado algunos acuerdos con la Unión Europea y también el país se abrió justamente a ese mercado que ya es nuestro socio comercial, pero sin embargo tenemos mucho más que ofrecerle y fue parte de la agenda que marcó el presidente Daniel Noboa, incluso allá en Bélgica, con el Parlamento Europeo cuando hubo esa reunión, y uno de los pedidos también tiene que ver con el tema de la exención de la visa Schengen. ¿Cómo analiza usted, cómo evalúa usted, Juan Javier, lo que fue esta gira del presidente Daniel Noboa? Bueno, primero, muy buenas noches a todas las personas que ya sintonizan a esta hora de la noche I99. Muchísimas gracias por la oportunidad, Leonidas, de estar contigo en cabina. Y es un tema súper importante el que tenemos que tocar hoy, porque parte del relacionamiento que tiene que hacer el Ecuador es de manera institucional internacional. No tratar de pelearnos a nivel internacional, sino que con lazos de hermandad de alguna manera empezar a construir futuro. El presidente de la República tiene una tarea muy exigente, pero al mismo tiempo tratar de poner la casa en orden afuera. De alguna manera nos jugamos temas económicos, muy de acuerdo en poder tocar temas de cooperación internacional. Dependemos mucho también de un diálogo amigable de alguna manera, pero poniendo las condiciones en la mesa con el presidente Petro de Colombia. Y también mirando hacia una internacionalización del país en donde tanto ha sido apaleado por los últimos años el pequeño productor, el mediano productor, que hoy en día tiene que ir a salir a pelear tal vez con armas nobles, pero no con intelecto, tecnología, innovación. Y es muy bueno ir a tocar las diferentes puertas de todos los países para poder ofrecer más mano de obra, poder ofrecer también más tecnicidad, poder empaparnos un poco más de lo que tienen los otros países, tener un poco más de conocimiento sobre esas buenas prácticas para ponerlas aquí en marcha. Eso nos va a ayudar un poco más a mejorar ya lo que ya estamos teniendo en balanza de pagos, importación, exportación, movimientos comerciales, y muy importante también porque esto nos pone en cara hacia esa inversión extranjera que tanto lo necesitamos hoy en día para poder impulsar todo lo que se pueda en vías de desarrollo. Juan Javier, hay quienes critican los viajes del presidente Daniel Noboa, hay quienes cuestionan qué pasa viajando, pero como usted señalaba, no, a veces hay que hacerlo presencialmente, estar allí justamente con las autoridades, porque usted no puede manejar tampoco negociaciones con emisarios, porque es mucho más fuerte el nexo, el lazo, cuando va la autoridad, la cabeza principal de un país como es el presidente de la República, y va a encontrarse con otro mandatario, y acuerdan y disponen justamente a sus ministros a que hagan o cumplan tales acuerdos, tales propuestas. Eso es importante también porque el país tiene que abrirse al mundo, que es lo que necesitamos, atraer esos dólares, y si el presidente, si el gobierno no hace la gestión a nivel internacional, va a ser muy difícil ese tema. Definitivamente es importante que la cabeza que tiene el Estado tiene que estar empoderado sobre las decisiones macroeconómicas y trascendentales de nuestro país. Lógicamente es no pedirle de rodillas a otros países que nos ayuden, sino más bien tener soluciones a corto plazo. Estas soluciones que de alguna manera tienen que darse una forma viable en el futuro para que lamentablemente pues no tengamos los episodios que a lo largo de los años hemos tenido con la delincuencia, con los grupos narcoterroristas y narcocriminales que han hecho y deshecho en nuestra vida diaria, y eso lamentablemente hace que la ciudadanía se sienta de alguna manera con una percepción de inseguridad. Esto es bueno porque de alguna manera
vemos hacia afuera que hay respaldo y que ese respaldo puede llegarse no tanto en un tema político, porque aquí el comercio no es política, el comercio es ese impulso para poder generar, sí, políticas públicas locales o nacionales, pero que expanda nuestra visión de futuro hacia los mercados internacionales. Hoy por ejemplo, el gobierno nacional enviaba a la Asamblea pues 2 proyectos de ley, lo hacía justamente con el respaldo jurídico del secretario jurídico de la presidencia, el doctor, perdón, tuve un lapsus, y justamente el secretario jurídico de la presidencia daba cuenta de que este proyecto va dirigido justamente a recomponer lo que planteaba la Corte Constitucional y se trataba de cumplir con la parte constitucional en el sentido de que hay esa posibilidad de inversión en el tema, la inversión privada en el tema del sector eléctrico. Y pues obviamente eso es uno de los temas que está llevándose adelante a través de la Asamblea Nacional para que hay esa posibilidad de invertir, hay esa posibilidad de tener el sector eléctrico pues con el apoyo de la empresa privada. Y decía el doctor Enrique Herrería, perdón por el lapsus, el secretario jurídico de la presidencia, justamente que están cumpliendo con la normativa en lo que tiene que ver con la unidad de materia en el tema del sector eléctrico y también en el tema del sector minero. Es decir, para que no haya ese rechazo de la Corte Constitucional de lo que vaya a aprobar la Asamblea y el país tenga esa posibilidad de invertir, de inversión privada en un tema, en un sector tan estratégico como es el eléctrico. Sí, definitivamente es algo positivo si es que lo estamos tomando en consideración por el futuro del país y no por ganar votos, el poner en la mesa las necesidades inmediatas de los ciudadanos. Los ciudadanos necesitan seguridad porque sin seguridad no hay economía, no hay cómo parar la olla en la casa. Es definitivo esto y eso ya es probado durante muchos años que mientras más tengamos debilidad en la seguridad, no va a haber una proyección positiva. Hoy se están viendo aires de poder de alguna manera generar cambios, pero que esos cambios sean sostenibles vía proyectos de ley. En este caso hay que motivar a que todos los asambleístas puedan hacer bien su trabajo, de alguna manera diligenciar la política territorialmente hacia abajo, es decir, hacia los pequeños comuneros, hacia los sentidos de diferentes GATS que hay, las diferentes prefecturas, lógicamente las juntas parroquiales, en general la sociedad civil, para poder recoger esas inquietudes que tenemos como todos como ecuatorianos y poner al país primero sobre todas las cosas. Qué hermoso es que nosotros tenemos un país bendecido, tenemos la agricultura, tenemos la mano de obra, pero no hemos podido avanzar en la tecnificación del agro y hay cosas pendientes que hoy en día que tienen que estar en la mesa de negociación de todos los gobiernos a nivel mundial. Tiene que también esa agenda país marcar la diferencia para que este gobierno pueda tener réditos a futuro. Y Juan Javier, y justamente el parte del proyecto también que se enviaba tiene que ver con el segundo proyecto, pues tiene que ver con los gastos que realizan los gobiernos autónomos descentralizados y se plantea justamente una correcta conexión con el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí se está indicando pues que tiene que haber esa inversión en obra pública, un porcentaje que se determina en este cuerpo legal que justamente tiene que pedirle o demandar de que los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS, los municipios o las propias prefecturas inviertan en obras, en obras que le está tocando aparentemente cubrir al gobierno cuando es responsabilidad de los gobiernos centralizados. Definitivamente es importantísimo saber qué responsabilidades tiene cada ente. Tanto los gobiernos autónomos descentralizados, las prefecturas y el propio gobierno nacional. Más bien deberíamos, como una recomendación de la sociedad civil, no volvernos enemigos en este momento. Creo que la sensibilidad ciudadana necesita acción. No más dimes y diretes, no más escándalos de por medio en una Asamblea Nacional muy polarizada o en una sociedad muy polarizada, sino más bien que la unidad sea ese face to face que el ciudadano necesita con su autoridad de turno para que no exista alguna pelea de por medio, sino más bien que todos podamos poner el hombro para el beneficio de todos los ecuatorianos. Eso es lo que le pedimos obviamente a esta clase política. Y justamente esto que se ha planteado a nivel de gobierno, pues tratar de mejorar las cifras económicas, tratar de mejorar lo que tiene que ver la lucha contra la pobreza. Uno de los temas justamente que el presidente Daniel Noboa en la participación en este Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 señalaba es que debe ser la prioridad combatir la pobreza en la región, que eso debe ser el eje central de los gobiernos y obviamente pues
eso está enmarcado, dice el presidente Noboa, en su lucha aquí en el país donde los índices de pobreza han disminuido sustancialmente con relación a los últimos años. Definitivamente una de las tareas más importantes de la región es poder menguar el tema de la pobreza, y no solamente esa pobreza, sino las desigualdades sociales. Tanto la inyección mayor en educación como en cultura, obviamente en salud, y dejar de ver esas falencias como debilidades, sino inyectarlas para que sean progreso para todos. Esto es lo más importante para poder desarrollar a que nuestra población sea un poco más, tenga mucho más atención, sea atendida prioritariamente y pues no hayan estos cuestionamientos debajo de la mesa o de conocimiento público, sino más bien que seamos un ejemplo para la región. Creo que eso es lo más importante que puede hacer cualquier gobierno electo en este momento, y concentrarse en esa agenda país, concentrarse en un mayor desarrollo, concentrarse también en mayor institucionalidad y ese crecimiento que todos los ciudadanos pedimos como urgencia. Definitivamente, Juan Javier, el trabajo que se está haciendo a nivel de foros internacionales, de encuentros internacionales, tienen que ser la vitrina para que el Ecuador encuentre ese marco para que atraiga las inversiones y sin lugar a dudas pues mejorar en el tema de empleo, invertir en el tema de equipos, de estrategia de seguridad, de inteligencia. Todo eso obviamente va a redundar en mejoras para el país, pero también se necesita un acuerdo nacional donde justamente los actores políticos ya dejen de lado tanta división. ¿Y por qué no ponernos a trabajar juntos por un país donde todos dicen que quieren trabajar por el Ecuador, pero realmente a veces se siente un poco de división y eso afecta que los gobiernos locales, provinciales, nacionales se junten para el beneficio de todos los ecuatorianos en esta guerra que estamos justamente enfrentando, principalmente el flagelo de los grupos de delincuencia organizada, Juan Javier? Sí, definitivamente es el momento de la unidad. La unidad siempre va a ser una salida en la democracia para poder tener mayor visión de país. Es recoger las opiniones del ciudadano de a pie, aquella persona que lucha todos los días por llevar el pan a la casa, por tener dignidad a su familia, y obviamente que sea el sudor de su frente motivo de inspiración y de superación personal y obviamente nacional. Estas historias de cambio necesitan saber nuestros políticos, en donde tienen que saber que los ciudadanos todos los días se sacrifican a las diferentes vicisitudes que tienen, y entender que separados no lo podemos hacer sino unidos. Creo que tenemos una cuenta pendiente, esta generación, no solamente nuestros hijos, las futuras generaciones tendrán un ejemplo de vida siempre y cuando pongamos, vuelvo y repito, esa agenda país en todos los temas. Todos los profesionales que estamos opinando en estos temas queremos realmente esa mejora para el país. Queremos de corazón que existan menos delincuencia, exista mayor proyección económica, exista una abundancia de conocimientos aquí y que no tengamos que emigrar, que no tengamos fuga de cerebros a otros países, sino que la mano de obra tecnificada se quede aquí, que el conocimiento a nivel internacional venga al país, que la inversión extranjera pues masifique la industria y que la industria sea próspera. Todos queremos lo mejor para el país, pero tenemos que impulsar a que este país sea próspero. Juan Javier, hemos llegado a los mercados internacionales. Ecuador colocó este 26 de enero justamente 4.000 millones de dólares en bonos, justamente en eurobonos, que nos va a permitir un poco aliviar la reestructuración justamente de lo que es la deuda externa. Le pregunto, ¿cuánto proyecta esta imagen de que Ecuador vuelva a los mercados internacionales después de varios años en donde justamente el riesgo país ha llegado a casi a 400 puntos, es decir, uno de los valores más bajos en los últimos años en el Ecuador, y que nos permite justamente volver al mercado internacional con la emisión de bonos? ¿Cuán beneficioso es esto para el Ecuador y qué significa realmente traducido en bienestar para los ecuatorianos? Siempre va a ser importante el atraer la inversión extranjera, pero más que todo ser competitivos al mundo. Considero que el Ecuador está haciendo muy bien en poder impulsar de alguna manera ese conocimiento en la gestión de bolsa internacional. Ahora, tenemos que tener muchísimo cuidado en qué condiciones, ¿no? Definitivamente el Ecuador puede llegar a tener muchísimo más ingresos siempre y cuando las condiciones en la mesa sean claras, tajantes
y transparentes. Recordemos que la honestidad ante todo tiene que ir en todo término de negociación y lógicamente somos los ciudadanos también los que tenemos que de alguna manera pues ser veedores de todos estos procesos que son públicos. Lógicamente todas estas negociaciones a nivel internacional nos hacen muy bien, pero también, ojo, tenemos que aprovechar y saber estar atentos hacia las decisiones históricas que pueden conllevar a estas negociaciones y dónde van a estar usados esos fondos. Esperemos pues que el gobierno nacional actúe de buena fe, que los fondos vayan a las necesidades prioritarias del ciudadano, salud, educación, obviamente gestiones jubilares, y esta inyección hacia el mundo pueda también ser ese acaparador de bonos internacionales para poder impulsar a una economía que hoy se encuentra en expansión. Juan Javier, en este momento tenemos un impasse económico bastante serio con Colombia y el presidente Daniel Noboa lo ponía en la palestra, ¿no? Este tema de que si no hay reciprocidad de un país como Colombia, en donde tiene una de las mayores producciones de coca, si no la mayor producción de coca del mundo, las plantaciones, y donde el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le había señalado al mandatario Gustavo Petro que tiene que trabajar por su país, por reducir este tema, por eliminar esos sembríos, nos ha llevado a que nosotros tengamos que aplicarle una tasa de seguridad, como lo ha llamado el gobierno nacional, del 30%. Colombia ha respondido, ha dicho que primero 20 productos, ha dicho que son muchos productos más, que va a aplicarle también la reciprocidad del 30%. ¿Cuánto podría afectarnos a nosotros como país o cuánto realmente vamos a ganar con esta presión también porque el gobierno del presidente Gustavo Petro cumpla con el tema de combatir el narcotráfico en su país, en la frontera con Ecuador? Definitivamente los aranceles no son siempre una solución positiva, ¿no? Lastimosamente esto se ha convertido en un juego político del cual no deberíamos, en mi opinión personal, caer, sino hacer una mesa de diálogo y negociación con el otro país como para poder arreglar esta situación. Lógicamente, y los contextos nacionales e internacionales dan cuenta a una lucha ferviente del país, de ambos países, tal vez en algunas materias, pero que no es suficiente y que de alguna manera pues esto se ve afectado directamente al Ecuador en temas de seguridad interna. Tenemos de alguna manera que visualizar que sí es un impacto sensible el tema del arancel del 30% a las importaciones que vienen de Colombia. Tenemos algunas industrias apaleadas, industrias textiles, industrias químicas, industrias agrícolas. Sin embargo, esperamos lógicamente desde varios gremios hacer una conversación con el gobierno nacional para frenar un poco este tema, de alguna manera encauzarlo también a un diálogo con su homólogo colombiano. Nunca va a ser bueno para ningún producto ecuatoriano estar agresivo o con desventaja en ciertos mercados. Lógicamente somos hermanos de barrio, somos compañeros de barrio, como se dice, y estamos ahí al ladito. Entonces la competencia va a ser lógicamente insana y esto pues en perspectiva a largo plazo no nos convendría. Ojalá la mesa de negociación llegue con las condiciones justas, vuelvo y lo repito, y que tengamos de alguna manera pues ambos países paz comercial para que no exista una guerra futura. Juan Javier, y el sector empresarial, yo entrevistaba justamente aquí al vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y me señalaba que obviamente había mucha preocupación en el sentido de que los productos, la materia prima que tiene que importarse de Colombia se encarecería y obviamente no es que es tan fácil o tan rápido reemplazar un proveedor como en este caso Colombia por la logística, por la operativa, por la cercanía, y todo eso podría conllevar que al final del día el precio de algunos productos puedan ser trasladado el incremento al consumidor, es decir, habría un serio problema incluso hasta de inflación por la elevación de los productos que dependemos también de las materias primas de que Colombia nos vende. Sí, es un margen que como es del 30%, es un margen, un golpe importante al costo de la importación directa. Es una preocupación no solamente de los sectores que usted mencionó, sino también de algunos productores pequeños, medianos y lógicamente del consumidor final, que va a haber en algunos centavos más incrementado esto en diferentes productos como víveres en general, gaseosas y demás que se puedan importar, textiles que se pueden importar de Colombia. Esto es un poco, queremos y entendemos lógicamente que es una política, no es algo que de alguna manera el presidente ha tenido como algo adrede, simplemente es una política para poder negociar, ojalá que le sirva.
Y bueno, esperando siempre que el diálogo, siempre la manifestamos desde cualquier sector, que el diálogo siempre va a ser una solución de parte del presidente Petro, también más serenidad en el momento de declarar. El presidente Noboa lo mismo, son los dos estadistas, representan dos países y se necesita más llegar a esos acuerdos porque primero el Ecuador necesita mayor inyección de capitales, necesita mayor salida al mercado y esto nos pone en una posición comprometedora a miras de un crecimiento económico este 2026. Juan Javier, me quedan 3 minutos y quiero consultarle también cuál debería ser el camino que deberíamos optar, porque hemos visto que el tema del diálogo como que no está muy claro, al menos de lo que se ha visto en esta primera día de reuniones allá en Panamá, donde han coincidido justamente el presidente Daniel Noboa y Gustavo Petro. Si no se da esa reunión, es decir, estas tasas y estos aranceles por parte de Colombia se aplicarían a partir de este 1 de febrero, que es el día domingo, es decir, el día lunes estarían ya en vigencia y realmente sería un poco complejo para poder manejarnos, o tal vez cree usted que pueda haber alguna luz en las próximas horas de ese diálogo que pueda dejar sin efecto este anuncio de lado y lado de aplicar tasa de seguridad en el caso de Ecuador y pues arancel del 30% en el caso de Colombia. Bueno, depende mucho de esa voluntad política entre los dos mandatarios. Definitivamente esto no es ideologías, aquí no hay izquierda-derecha, aquí lo que tenemos que hacer es el bien común de todos los ciudadanos ecuatorianos y colombianos, porque quien se ve afectado finalmente es el consumidor y es la persona de a pie de nuestros países. Y creo que la mejor enseñanza que le tenemos que dejar a nuestros hijos es ese trabajo esforzado y saber que la diligencia por mejorar la vida de los demás siempre será llegando a una negociación justa, honesta y transparente. Esas negociaciones que tienen que ser entre ministros de Estado, como los ministros de Relaciones Exteriores, los ministros de Comercio e Inversión, llegando a ese acuerdo podríamos llegar. Ojalá sea antes del 1 de febrero, si no es, ojalá sea posterior, pero que no demore tantos días porque le digo una realidad, muchas de las industrias están parando sus importaciones directas a Colombia por esta medida. No están tratando de ver si arriesgan o no, están parando totalmente esas importaciones y es una noticia muy penosa porque estamos hablando de millones de dólares en pérdidas. Y eso es lo que nadie quiere, no se quiere perder aquí, sino más bien se quiere la prosperidad de ambos países. Ojalá que haya esa salida, ¿no? Ese diálogo fructífero, pero también que haya ese cumplimiento del compromiso, como se ha señalado por parte del gobierno ecuatoriano, ¿no? Que Colombia cumpla justamente con su rol de combatir, luchar contra el narcotráfico en la zona fronteriza en todo su país, que sin lugar a dudas es la gran demanda que ha hecho el presidente Daniel Noboa y que se espera que haya una acción inmediata, más aún que la próxima semana tendrá ese diálogo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el primer mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a ver qué pasa. Esperemos como ecuatorianos, obviamente, que se solucione este impasse. Quiero agradecerle a Juan Javier Gutiérrez Limongi, pues máster en negocios internacionales, por estar con nosotros. Gracias, Juan Javier. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Llegamos hacia la parte final de Diálogo Nocturno. Sigan en sintonía de Radio I-99 conmigo. Hasta la próxima. Buenas noches. I-99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.